a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Dios Trino, contigo, como Padre. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos coherederos de las riquezas que el Señor Jesucristo ha heredado. Y Padre, te pido que ahora, a través de la aplicación de tu palabra, tu nombre sea glorificado, que salgamos de aquí con una visión muy grande de quién eres tú, un Dios todopoderoso, un Dios que arrasa, un Dios que a través de la historia has avanzado el Evangelio, Señor, por naciones, por personas, Señor, muy duras. Y hoy, Padre, queremos ensalzar tu nombre, queremos que tú seas conocido, que te conozcamos más como hijos tuyos, para poder glorificarte más a través de nuestras vidas y gozarnos más en ti. Y hoy, Padre, a medida que aprendemos a través de las páginas de tu palabra, qué significa, Padre, la soltería, algo que puede parecer tan cotidiano, pero que tú tienes un plan para cada soltero de esta iglesia. Tú deseas que te sirvan con toda su vida, que consagren sus vidas a ti, Señor, y que hoy eso quede muy presente en los corazones de cada soltero que está aquí, y que como iglesia tengamos un entendimiento bíblico, tu entendimiento de qué es el matrimonio, qué es la soltería, qué es la sexualidad, que no nos dejemos influenciar por la sociedad o lo que la cultura nos pretende enseñar sobre qué es el matrimonio, qué es la sexualidad, qué es la soltería. Señor, habla a nuestros corazones, oh Padre, y si hay algo en nuestros corazones que no está alineado contigo, algo que necesite ser santificado, que de antemano, con corazones humildes, lo sometamos a tu perfecta y santa voluntad. Así que, Padre, utilízame a mí como un vaso en tus manos, a medida que proclamo tu palabra, no la mía. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesús. Amén y amén. Como he dicho en la oración, el mensaje de hoy es principalmente dirigido a los solteros de esta iglesia. Hoy voy a intentar convenceros, a todos los solteros, a no casaros. Así que después del sermón, el hermano Gabriel va a venir al frente, le vamos a imponer las manos para que dé un voto de castidad y viva el resto de su vida como soltero. ¿Es así, hermano Gabriel? ¿No? Vale. El capítulo 7 de Corinto nos da instrucciones bíblicas sobre el matrimonio, la sexualidad, el divorcio, qué significa, qué hace un cristiano casado con un incrédulo. Y todo esto entregado a una congregación pero que muy influenciada por la sociedad pagana, como hemos visto en las páginas del libro de Primera de Corintios. Esta iglesia, esta congregación había olvidado que el matrimonio fue creado por Dios para reflejarse a sí mismo, para reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. A medida que la iglesia entendiese el propósito del matrimonio, de la soltería, entonces podrían entender cómo glorificar a Dios en sus matrimonios, con su sexualidad. Y la única manera es siguiendo los parámetros bíblicos que Dios ha creado para su gloria y, que no se nos olvide, para nuestro gozo. No podemos ver estas normas, que no lo son, como restricciones, sino como medios de gozo para nuestras vidas. Esta iglesia no estaba reflejando la unión con Cristo. Leímos al final de 1 Corintios cómo cristianos casados seguían siguiendo lo que hacían los paganos en ese tiempo, que era ir al templo, acostarse con prostitutas para buscar el placer sexual. Cristianos que se divorciaban sin razón alguna y después querían volver a casarse. Personas que se divorciaban de sus cónyuges incrédulos y personas que veían el estado en el que estaban, fuese la esclavitud, como un impedimento para seguir a Jesús. La iglesia seguía adoptando las prácticas y el entendimiento del mundo sobre estos temas y no abrazando con toda su fuerza la unión con Cristo y todas sus implicaciones. Si pensamos
para los que sois más clásicos, que piensan, ¿no?, que los antiguos tiempos eran mejores que hoy en día, el mundo en el que vivía la iglesia en Corinto era bastante perverso. El matrimonio era simplemente emparejarte con alguien de un mismo nivel socioeconómico y asegurarse herederos. Se trataba de negocios y posteridad. De eso se trataba el matrimonio en el tiempo de Corinto. Si buscabas placer sexual, como ya he dicho, ibas al templo, buscabas una concubina o un amante, y era muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día. Nosotros también estamos siendo influenciados por tendencias del mundo, que si no aplicamos el Evangelio, la unión con Cristo, podemos acabar abrazando estas prácticas como iglesia. Como por ejemplo, hoy en día se está llevando mucho, ¿no?, la relación entre varias personas, lo que llaman el poliamor. No sé si habéis escuchado de eso. Relaciones entre personas del mismo sexo, que ya está completamente abrazado por la sociedad, la homosexualidad. Relación que no percibe la infidelidad como algo negativo, una relación abierta, ¿no? O sea, tú tienes tus relaciones, yo tengo las mías. Relación sin necesidad de pacto matrimonial, una pareja de hecho, fornicación. Y relaciones entre creyentes e incrédulos, yugo desigual. Todas estas expresiones, estas relaciones, son un ataque directo y frontal a la realidad del Evangelio. El Evangelio nos enseña que Dios creó al hombre, a un hombre, a una mujer, en una forma complementaria. Eso quiere decir, tienen el mismo valor, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, la misma dignidad, pero distintos en su función dentro del matrimonio y de la iglesia. Y este hombre y mujer se unen en pacto matrimonial hasta que la muerte los separe, como refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Cualquier otra expresión que no sea esta es un ataque directo y frontal al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que nos quede muy, pero que muy claro, nuestra unión con Cristo no es meramente una idea flotante de cómo hemos sido rescatados de la esclavitud de nuestros enemigos para ser unidos a Cristo y vivir con Él para siempre. Es verdad, es eso y más. La unión con Cristo es una realidad sobre cómo a través de la historia de la redención el Dios Trino nos ha redimido, nos ha salvado en el pasado, justificándonos de todos nuestros pecados, pero también en el presente, santificando nuestras vidas. Y parte de esa santificación es abrazar nuestra unión con Cristo, reflejando debidamente lo que Dios cree sobre la sexualidad, la soltería y el matrimonio. Eso es parte de nuestra santificación. Nuestro entendimiento del matrimonio, la sexualidad, la soltería debe progresivamente, a través de la santificación, alinearse más y más con lo que Dios concibe para el matrimonio, sexualidad y soltería. Eso es parte de nuestra santificación. Entonces, si tú dices estar en Cristo, pero tu entendimiento y tu práctica del matrimonio, la sexualidad, la soltería no refleja esta unión con Cristo, el capítulo 5 de Corintios nos dice que debes cuestionarte si realmente estás en Cristo. Así de tajante es Pablo en cuanto a estas cosas. Y es lo que hemos estado viendo en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Hoy, Pablo se centra en las implicaciones de la unión con Cristo para los solteros. Lees Primera de Corintios, y no sé, ¿cuántos solteros hay aquí? Levantad la mano si eres soltero. Si eres soltero. Sergio, Ezequiel, Tom, me encantaría un día conocer a vuestras esposas. No están levantando la mano. Pablo, Ana, ¿tenéis algún anuncio que darnos? Ah, vale, levantad la mano. Bien, bien. Este pasaje de 1 Corintios 7 está dirigido para vosotros. Para vosotros. No sé si os ha pasado, solteros, que venís a la iglesia y os da la sensación que todos los sermones son para matrimonios. ¿Os pasa eso? David dice que sí. Bien, es verdad, da esa sensación. Y puede dar la sensación de que cuando lees las Escrituras, que la única opción para un cristiano es casarse, ¿no?
Y lo que vamos a ver hoy en esta sección, vemos que no solo el matrimonio no es la única opción para los cristianos, sino que Pablo considera, y esta es su opinión, que la soltería no es solo una opción legítima, sino que incluso es una mejor opción que el matrimonio. Amén, dicen algunos. Entonces, hermanos y hermanas solteros, este sermón va principalmente dirigido para vosotros, pero si no eres soltero, es importante que aprendas sobre la soltería. ¿Por qué? Porque eres parte de un cuerpo donde hay solteros y solteras. Y debemos de entender cómo cada parte del cuerpo funciona para poder amar y ayudar a las personas con las que compartimos y no compartimos nuestro estado civil. La otra razón por la que todos, no solamente los solteros, debemos entender la soltería bíblica es porque todos un día, al menos que fallezcas junto con tu esposo o esposa, un día seremos solteros otra vez. Sea por causa de viudez, como es lo normal, yo un día me moriré, mi esposa se quedará viuda, o al revés, volveré a ser soltero, o por causa de divorcio. Sea cual sea el caso, debemos de aprender desde ahora sobre la soltería, para hacer frente a esta nueva realidad que puede ser un divorcio o una viudez. Y finalmente, debemos de filtrar las presuposiciones que tenemos sobre la soltería. Tenemos tantas presuposiciones de la soltería y debemos de eliminarlas. Y creo que este pasaje nos va a ayudar a hacer esto. Ahora, para empezar, leamos cómo comienza esta instrucción de Pablo a la iglesia, a los solteros de la iglesia en Corinto. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Ahora, para clarificar, la palabra virgen en otras versiones de la Biblia aparece como comprometidos, aparece como solteros. La palabra es bastante ambigua, ¿de acuerdo? Por lo que llevo estudiando esta semana y en otras ocasiones, esto aplica a personas que están pendientes de casarse, gente que estaba a punto de casarse y que Pablo está intentando decirles: no os caséis todavía, escuchad mi argumento, ¿vale? Entonces, esto es para cualquier persona soltera. Entonces, en cuanto a las vírgenes, solteros, solteras, comprometidos, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, es bueno recordar que lo que estamos leyendo ahora es una recomendación de Pablo, ¿vale? No un mandato de Dios. Aún así, debemos poner oído a lo que dice Pablo, porque es un hombre sabio, un soltero que está sirviendo al Señor de una manera consagrada. Es sabiduría. Cualquier oportunidad que tengamos para escuchar sabiduría, especialmente de hombres de Dios como Pablo, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Esta semana, Fran y yo tuvimos la bendición de compartir un almuerzo con dos pastores en Santander. Uno de ellos, creo que se llama Juan, había sido pastor, o ha sido pastor de Iglesias Filadelfia durante 40 años, un hombre ya de 63 años. Y yo tuve que aprovechar la oportunidad. Un hombre que lleva pastoreando 40 años tiene que estar lleno de sabiduría, y le lancé la pregunta: ¿qué aconsejarías a un pastor joven como yo? Y nos dio un par de consejos, ¿no? Lo mismo podríamos decir del consejo de aquí de Pablo para los solteros. Aunque sea un consejo, debes escuchar el consejo de Pablo, apóstol a los gentiles, autor de una gran porción de la mayoría del Nuevo Testamento. Escucha el consejo. Posteriormente, a partir del versículo 26, Pablo da 3 razones por las cuales anima a los solteros a no casarse. La primera la vemos del versículo 25 al 31, donde dice: en cuanto a las vírgenes, 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarle. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto.
Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, la primera razón por la cual Pablo anima a los solteros a no casarse es porque en ese momento había una gran crisis en Corinto. En otras versiones habla de presente crisis, cuando habla de la necesidad que apremia, la crisis que se está acercando. Algunos creen que esta crisis fue una hambruna que ocurrió en Corinto y esto iba a llevar a que gente tuviese menos recursos y muchos acabarían en pobreza. Y el hecho de estar en una crisis económica, decía Pablo, era aún más razón para no casarse, porque si ya en sí la crisis era mala, el añadir un cónyuge a una crisis añadiría más dificultad. El matrimonio incrementaría la aflicción de esta presente crisis. Incluso él argumenta que tal va a ser la crisis que los que están casados tendrán que vivir como si no estuviesen casados. Que los que lloran tendrían que fingir que no están llorando. Tal profunda sería esta crisis. Y por ello Pablo dice, mejor que no os caséis. Ahora otros creen que el tiempo es corto, el tiempo se acorta, hace referencia a la venida del Señor Jesucristo. Jesús viene pronto, Maranata, no te cases. Me hace gracia porque no sé cuántos de vosotros que habéis crecido en una iglesia y escuchabais sermones de la segunda venida de Cristo decíais, ay Señor, por favor, déjame casarme. ¿Soy el único bicho raro? David, reconócelo bien. Me pasaba, escuchaba sermones y digo, Señor, Maranata, pero déjame casarme. En serio. El punto es, mejor quedarse soltero para no añadir más aflicciones a la aflicción que irá increciendo a medida que nos acercamos a la venida del Señor Jesús. El Señor viene pronto, no hay tiempo para casarse, mejor no casarse. Esa es la primera razón. Hay una crisis que se viene encima, mejor no te cases. La segunda razón la vemos de los versículos 32 a 35, donde Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esas últimas palabras, para que os acerquéis al Señor, en otras versiones utiliza las palabras para poder vivir unas vidas más consagradas al Señor. Es muy interesante. Y esa es la segunda razón. No os caséis para poder vivir más consagrados al Señor. Oye, qué buena razón para seguir soltero. El casarse se podría convertir en un impedimento para servir al Señor con plena consagración. Es verdad. El soltero tiene, dice Pablo, cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene que cuidar no solamente de su servicio al Señor, sino también de su esposa. El matrimonio requiere una bendita, ¿vale? No es una maldición, es una bendita responsabilidad que algunos pueden evitar si deciden no casarse. Cuando pienso en personas que han hecho este tipo de votos de castidad y consagración a Dios, lo primero que se me viene a la cabeza, obviamente, es monjas y monjes, ¿no? Que de vez en cuando se ven por aquí, por las calles de Sevilla. Esta semana incluso, mientras que estamos en Cantabria, fuimos a un convento de monjas a comprar a mi padre unas pasas dulces que le encantan, que elaboran unas monjas allí en un convento en Santillana del Mar, en Cantabria. Y una de las monjas, la que me dio las pasas, era de Kenia. Y me picó la curiosidad e investigué un poquito más sobre la fundación de este convento, y resulta que este convento era parte de un movimiento muy peculiar en los años 1200
Porque antes de los años 1200 casi todos los monjes y monjas vivían como ermitaños en las afueras de la ciudad. Y la Iglesia decidió traerlos al centro de la ciudad para que gente de la sociedad pudiese ver qué era ser un cristiano piadoso y fiel dentro de la ciudad. Me pregunto, ¿por qué en el mundo evangélico no hacemos más hincapié en este consejo de Pablo? De animar a los solteros a mantenerse solteros para poder servir a Dios en un servicio consagrado e incluso arriesgado por el Señor. Ahora, os lanzo la advertencia de Pablo en el versículo 8, ¿no? Donde dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es una realidad. Pero, oye, si Dios te da este don de continencia, si Dios te da este regalo, y tienes que verlo como eso, un regalo de Dios de mantenerte soltero y soltera para el resto de tu vida, gloria a Dios. Pero utilízalo, ¿para qué? Para un servicio arriesgado y sacrificado para el Señor. No malgastes este regalo de la soltería. Es un don de Dios. Y finalmente, Pablo les dice, no os caséis pensando que el casarse es pecado. Lo vemos en el versículo 36 al 40. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, una vez más ahí, otras versiones dicen, pero si alguno piensa que es impropio para su comprometida, un hombre está a punto de casarse con una mujer que pase ya de edad y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, y marcar esto, en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu del Señor. Así que Pablo quiere dejar claro, el matrimonio no es pecaminoso. Era como, a ver, vamos a ver, no os caséis, pero si os casáis, no es pecado. Es algo bueno. Incluso utiliza continuamente en este texto esta frase, es bueno que el hombre se mantenga soltero, es bueno. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Génesis? ¿No es bueno que el hombre esté solo? ¿Proverbios? ¿El que encuentra una esposa, buena cosa encuentra? El matrimonio es algo bendito, con tal que sea en el Señor, es decir, entre creyentes. Es algo glorioso. Y es lo que enseña Jesús en Mateo 19. Él explica qué es el matrimonio, un hombre, un solo hombre, una sola mujer, se casan hasta que la muerte los separe, no hay divorcio. Y cuando plantea esto Jesús a los discípulos dicen, ¿les es acaso mejor no casarse? Y dice Jesús, no, tranquilo. Dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no todos son capaces de recibir esto, vivir una vida consagrada al Señor en soltería, sino aquellos a quienes es dado, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, tengo una convicción sobre la soltería, y es si Dios te da este don de soltería, es por una sola razón, el reino de Dios. Vivimos en una sociedad donde la soltería, donde quedarse soltero, no casarse, es algo en su mayoría egocéntrico. Quiero mi vida, quiero mis sueños, quiero mi carrera, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, no quiero a niños que me echen para atrás, yo quiero vivir para mí mismo. La soltería bíblica es completamente diferente. Es mi vida para el Señor, mi vida para la comunidad, mi vida para la misión.
Pero Pablo deja claro que el casarse en el Señor es bueno. No pensamos que una cosa es mejor que otra, ¿vale? Esto es la opinión de Pablo. No hablemos del matrimonio como si fuese la cúspide del cristianismo, el casarse, porque no lo es, ni como si la soltería consagrada fuese una mayor espiritualidad, una especie de... No, los solteros cristianos son yodas espirituales, ¿no? Son Master Jedis que pueden hacer que las cosas vuelvan. No. El matrimonio y la soltería es lo mismo. Los dos son creados para reflejar la gloria de Dios. Oremos para que cada miembro de este cuerpo, la Iglesia Bautista Fe, funcione dentro del llamado que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Así que, aplicaciones rápidas sobre este texto, dirigidas principalmente a los solteros de esta iglesia. Número 1, si eres soltero, tu soltería no es una maldición, puede ser una gran bendición. Gran bendición. Una vez más, en la iglesia podemos dar la impresión de que el matrimonio es la cúspide del cristianismo. Y si no estás casado, eres un cristiano de segunda clase. No es verdad. Hoy Pablo nos ha enseñado que el soltero puede convertirse en una gran bendición para servir al Señor, para servir a la comunidad, sin distracción alguna. Incluso, pensemos en el soltero de los solteros, en el Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo del hombre perfecto. Hay un libro, desafortunadamente, creo que solo está en inglés, se llama Los mitos de la soltería, escrito por Sam Allberry, un pastor anglicano inglés que batalla con la atracción al mismo sexo, y él decidió vivir en castidad y entregarse a la obra del ministerio. Y él es pastor de una iglesia en Nashville, Tennessee, que es una iglesia hermana de la red de Acts 29. Y él, en este libro, dice: Jesús es el ejemplo del hombre perfecto. Él es la humanidad a la que todos somos llamados, pero que ninguno llega a ser. Él es la persona más completa y llena que jamás ha existido. El hecho de que haya sido soltero no es un accidente. Esto nos demuestra que el matrimonio, el romanticismo, las experiencias sexuales no son intrínsecas para un ser humano completo. El momento en que decimos lo contrario, el momento en que decimos que el celibato es raro, es decir que Jesús mismo fue un menor humano, un subhumano. Solteros, puedes ser soltero y disfrutar de una vida plena y gozosa en Cristo. Y puedes estar casado y estar amargado en una vida vacía y triste sin Cristo. La plenitud nos la da Cristo, no nuestro estado civil. Así que, número 1, si eres soltero, tu soltería no es una maldición, es una bendición. Número 2, si eres soltero, utiliza tu soltería para servir al Señor plena y arriesgadamente. Tú no tienes ataduras como los que estamos casados. Puedes servir a los ancianos, a las viudas, mejor que los que estamos casados. Puedes implicarte en la misión más de lo que estamos casados. Puedes hacer la misión de una manera más arriesgada de los que estamos casados. No malgastes tu soltería buscando satisfacción en carreras, trabajos, sueños y personas. No hay nada malo en estas cosas, simplemente que pueden convertirse en ídolos que te impidan servir al Señor plenamente. Aprovecha tu soltería para consagrar tu vida al Señor. Número 3. Si eres soltero y ves que si eres soltero y ves que esperar significa quemarse, ¿me explico? Es decir, no puedes ser soltero. Espera en el Señor, orando por una persona que te haga más como Jesús y que juntos sirváis al Señor. Muchos solteros temen el matrimonio, otros tienen una lista de requisitos mundana, no hay otro nombre para ponerlo.
o con exigencias desorbitadas. Soltero, cásate en el Señor. Yo le digo a los solteros, no sé si a todos, pero a muchos, les digo, tenéis que tener 2 requisitos. Busca un hombre o una mujer que ame a Dios con todo su corazón, y busca un hombre o una mujer que sirvan a la iglesia con toda su fuerza. Con esas 2 cosas serás feliz por toda tu vida. Puede ser más gordito, más bajito, más alto, más guapo, más rubio, más moreno, puede ser fontanero, albañil, lo que tú quieras. Si tienes esas 2 cosas, te garantizo que tendrás un matrimonio gozoso y feliz. Dios traerá a alguien a tu vida. Será alguien que ame al Señor con todo su corazón, que ame y sirve a la iglesia de Cristo. Alguien que cuanto más tiempo pases con ellos, más parecido a Jesús serás. Alguien que quiera servir al Señor contigo con toda su fuerza, su mente y su corazón. No estés dispuesto a aceptar menos que eso. Sabes que cuando yo nunca he sufrido la soltería, porque con 15 años conocí a mi esposa. Pero ¿sabes qué? Que tuvimos 5 años de noviazgo, y los que habéis sido novios durante tanto tiempo sabéis que los pitufos, los unicornios, las nubes desaparecen después de 1 o 2 años, ¿no? Esas cosas ya desaparecen. Y lo que realmente perdura es lo esencial. Y algo que hizo de Ashley una mujer muy atractiva para mí fue su dedicación a la iglesia local. A mí me impresionaba cómo yo, estando a 4 horas de ella en otra universidad, ella seguía implicada en mi iglesia local, sirviendo en la comunidad hispana, metiéndose en lugares que ningún blanco americano se metería. Y eso para mí era extremadamente atractivo. Hermanos, busquemos ese tipo de cosas a la hora de buscar personas con las que compartamos el resto de nuestra vida, lo esencial. No estés dispuesto a aceptar menos que eso. Y finalmente, si estás aquí hoy y esto es algo extraterrestre para ti, si no estás en Cristo, es decir, si todavía no has aceptado el mensaje del Evangelio, te animo a examinar cómo el mensaje del Evangelio, es decir, la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, transforman tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Este mensaje del Evangelio no es simplemente aceptamos el Evangelio para ir un día al cielo, no, el Evangelio es eso y más, transforma radicalmente toda tu vida, incluyendo tu soltería. Cuando Dios nos salva, Dios es tan grande, es tan potente, que transforma nuestra vida de arriba para abajo. Transforma nuestro pasado, perdonando todos nuestros pecados a través de la muerte de Jesús. Transforma nuestro presente, dándonos el Espíritu Santo de Dios, que transforma nuestro entendimiento de todo, incluido el matrimonio, la soltería, y nuestra práctica de cómo vivimos la vida más y más como Jesús. Y transforma nuestro futuro, prometiéndonos que un día resucitaremos. Si lo de la soltería te parece raro esto más, ¿no? Prometiéndonos que resucitaremos tal y como Jesús resucitó para vivir eternamente con Él en el reino de Dios, donde celebraremos una boda. Ahí no habrá ningún soltero, ¿no? Todos unidos a nuestro Señor y Salvador, el Cordero inmolado. Allí, en ese reino eterno, donde todo lo malo que Adán, ese mal esposo, trajo por su pecado, todo ese mal será completamente destruido. Todo será completamente renovado, no más muerte, no más lágrimas, no más despedidas, no más pecado. Todo será hecho nuevo. ¿Veis cómo el Evangelio no solamente transforma nuestro matrimonio, transforma nuestro destino eterno? Todo será hecho nuevo. Allí viviremos gozosamente
y serviremos a Dios plenamente para la gloria de su eterno nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra habla de una manera muy, pero que muy cotidiana y práctica a nuestras vidas. Nos instruye incluso en cómo los solteros deben de vivir sus vidas de consagración a ti. Nos instruye a cómo debemos de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con todas las personas, con las autoridades. El Evangelio es tan grande que no puede simplemente reducirse a dónde pasaremos la eternidad. Es todo, es pasado, presente, futuro, es toda nuestra vida. Tú eres Señor de todo lo que somos. Y hoy hemos escuchado lo que tú quieres que seamos si estamos unidos en Cristo. Y es, si somos solteros, aquellos que son solteros han sido dado ese don de soltería por un solo propósito, que es vivir para el reino eterno, vivir en consagración para el Dios eterno. Así que hoy, Padre, te pido que aquellos solteros que hayan estado viviendo vidas idólatras, viviendo para carreras, para trabajos, para personas, pensando que eso iba a darles satisfacción y gozo, o ese continuo y eterno persecución del matrimonio, el vivir para tener un esposo, una esposa, que, Señor, renuncien a esos ídolos y escuchen las palabras de Pablo de vivir vidas de completa consagración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido por aquellos que a lo mejor están viviendo vidas de pecado, a lo mejor están pensando en el divorcio, pueden estar pensando en casarse con incrédulos, pueden estar pensando en ser infieles a su esposo o a su esposa. Señor, que hoy se arrepientan de estos pensamientos y confíen en que tú eres Rey de Reyes, que tú te has unido a ellos, que eres Señor de sus vidas, y que renuncien a eso para su gozo, para su satisfacción. Te pido por aquellos que hayan hecho del matrimonio también un ídolo, que se piensen que su esposo o su esposa es un salvador, y no lo son. Son pecadores que necesitan de la gracia de Dios y que necesitan discipulado, necesitan ser amados, necesitan que les tengamos paciencia y que nos tengan paciencia. Padre, ayúdanos a arrepentirnos del egocentrismo que hay detrás de las frustraciones que tenemos en el matrimonio. Te pido, Padre, que cada matrimonio, que cada soltero de esta iglesia, a través de esta palabra que tú nos has dado hoy, seamos santificados para ser más como el Señor Jesucristo. Y eso comienza, Señor, arrepintiéndonos de estas cosas que tenemos en nuestro corazón o que incluso ya hemos llevado a cabo. Ayúdanos, Padre, por favor. Hermanos, os pido que tengáis un tiempo de reflexión, orando por estas cosas durante un minuto, y terminaré en oración. Padre, gracias por el Evangelio y gracias porque nos has abierto los oídos y los ojos para ver y escuchar. Gracias por habernos unido a Cristo. Ayúdanos a vivir abrazando esta realidad cada día más y más. En el nombre del Señor Jesús.